Queridos amigos y amigas, en este primer audio introductorio quisiera situar la encíclica y especialmente mirar su novedad. La encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco está fechada el 3 de octubre y firmada junto a la tumba de San Francisco y recoge una serie de reflexiones, análisis y propuestas en torno a dos ámbitos relacionados, como son la fraternidad universal y la amistad social. El Papa reconoce que es motivado por la figura de San Francisco, quien le inspiró a escribir la encíclica Laudato Si. Dice el Papa, porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Él acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas, Fratelli Tutti número 4, nos dice el Papa. La novedad de la encíclica es la encíclica misma, es decir, en sí misma la encíclica es una novedad, y sobre todo cómo está estructurada. De hecho, enlaza casi como piezas de un único gran mosaico las numerosas intervenciones del Papa sobre temas sociales más candentes, realizadas por él durante 7 años de su pontificado. Para ello basta mirar las citas que tiene la encíclica. También se puede observar una especie de trilogía en el campo del pensamiento social que recorre la encíclica Laudato Si, la declaración sobre la fraternidad humana firmada por Al-Muqtadi y el Papa, y la nueva encíclica Fratelli Tutti. Y el objetivo es la búsqueda de la realización de la fraternidad universal, que solamente se logra al superar y combatir el individualismo de tal manera que se construya una ecología integral donde se logre pasar de la globalización de la indiferencia a la globalización de la fraternidad. También encontramos en el documento una serie de citas de conferencias episcopales de todo el mundo, pero también citas de filósofos y teólogos, Santo Tomás, Ricoeur, Rahner, Leclerc, Zimmer, entre otros, como personas de otras denominaciones religiosas, Martin Luther King, Desmond Tutu, y sobre todo en el ámbito de la novedad de la encíclica recorre la situación de pandemia. El Papa dice, la pandemia dejó al descubierto nuestras falsas seguridades, la incapacidad de actuar conjuntamente. Y en esto, en el número 7, él avisora que a pesar de estar interconectados existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Dice el Papa además, si alguno cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. Es decir, el Papa es muy realista en todo lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19. Y llegamos así en el número 6 de la encíclica, que el Papa con humildad propone la finalidad de la misma. Dice el número 6, entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversos y actuales formas de eliminar o ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social, que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Y esto es un ámbito importante, porque el Papa no cierra la reflexión de la encíclica solamente al ámbito cristiano, sino que lo abre al universo, a personas de buena voluntad. Y ahí nos incluimos todos. Y este es el objetivo pues de la encíclica y la finalidad por la cual el Papa pues ha querido escribirla.
Vemos también dentro del ámbito de la encíclica una serie de problemas que son mencionados como sombras. Hemos retrocedido en humanidad y en procesos de humanización al mundo, es decir, la economía ha pasado a ser más importante que la persona humana. La política con el populismo juega al dominio, engaño, manipulación. Ha habido una pérdida de sentido de la historia. Las personas no son consideradas como un valor primario, sino un valor utilitario. Y por eso se ha gestado la cultura del descarte, de la inequidad. Los derechos humanos no son iguales para todos. Y vemos nosotros también que la globalización y el progreso sin un rumbo común, pues no llega a desarrollar al ser humano. ¿Por qué? Porque falta ética y falta valores espirituales también dentro de este marco. Es necesario, por lo tanto, dar un salto, una nueva forma de vida, donde sintamos que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, donde la vida tiene sentido comunitariamente, cuando se abre al otro sin distinciones y donde integramos en el interior de cada pueblo a los otros de forma creativa. Vamos mirando entonces este ámbito de la construcción de una fraternidad universal y una amistad social.